Perfecto. Bueno, espero que hayas tenido una buena semana. Me parece que ya están dando algunos exámenes más de otros puntos, supongo, pero son de gente. No. Ok, bueno, así personaje. Eh, Nada, nos habíamos quedado sin ministro, así que vamos a terminar de ver eso. Y entiendo que ya han avanzado donación comercial. ¿Correcto? Yo subí unos casos de donación ayer, pero veo que no se han guardado. Pero igual, los vamos a trabajar aquí en la medida de lo posible, porque la próxima semana ustedes tienen la versión práctica. Entra todo lo que hemos visto en este ciclo, que es básicamente compra-venta, ministro, donación. O sea, hasta ahí va a llegar. Eh, Son casos iguales a los que hemos estado viendo aquí, así que igual en la parte de donación, que vamos a hacer netamente el caso. Profesor, ¿no entra factos de mejor comprador y eso? Todo eso es compra-venta. La compra-venta, considerando compra-venta, modalidades, pactos especiales, todo. ¿Listo? Ok. Entonces, vimos suministro, vimos el primer caso que era sobre el suministro gratuito y el suministro oneroso. Vimos que en el caso del suministro gratuito hay una formalidad absoluta, es decir, una formalidad que implica la existencia o la validez del contrato, mientras que en el oneroso únicamente se prefiere la forma escrita, pero en principio hay libertad de forma. ¿Vale? Para refrescar un poquito. Luego, en el caso número 2, estábamos hablando de que el suministro es un contrato de ejecución continuada y de tracto diferido, ¿ok? La prestación no es una sola, sino que se extiende a lo largo del tiempo, en tanto a mí me van suministrando materiales o bienes y yo voy pagando. ¿Listo? Y por esa propia naturaleza hay dos cosas que hay que pactar siempre en un suministro. Por eso, ¿qué? Ok, ¿qué más? Volumen y periodicidad. ¿Ok? Yo necesito pactar cada cuánto me van a dar esos bienes y qué volumen de bienes me van a dar. ¿Listo? Es que falta uno de esos elementos, hay reglas supletorias. Si es que faltan los dos, entonces el método es nulo, porque no hay forma de determinar. ¿Listo? Tengo que pactar sí o sí uno de ellos. Entonces, vimos que si es que yo pacto un mínimo y un máximo, ¿cuál es la regla que aplica? Suministrado va a elegir. El suministrado elige dentro de ese rango. ¿Ok? Si es que yo pacto un rango, sea en volumen o en periodicidad, de un mínimo y un máximo, el suministrado es el que elige. Si es que yo no pacto absolutamente nada, ¿qué regla aplica? Señor Kant. La que comúnmente, digamos, no me acuerdo si era por reglas comerciales, la que el precio normalmente comercial, no estoy seguro. Más o menos, pero no. ¿Hay más? La necesidad del suministrado, Sujeto a la necesidad del suministrado. ¿Cuánto? cuando no se pacta O sea, la necesidad del suministrado, ¿en qué momento temporal? al momento de celebrar el contrato. Al momento de celebrar el contrato. ¿Correcto? Porque yo no puedo saber lo del futuro y estoy partiendo de una premisa en la cual yo asumo determinados riesgos como suministrado. ¿Listo? ¿Ok? Y ahí yo les había preguntado, y esta era la duda que tenía para con ustedes, era ¿cuándo aplica o qué ocurre si es que yo pacto solo un máximo pero no pacto un mínimo? ¿Ok? Y es lo que vamos a ver justamente ahora. ¿Listo? Entonces, nos vamos a nuestro último caso de suministro. Creo que era el Ah, segundo. no, este es el 4. Es 0. Ya. Ok, entonces, tenemos a la empresa Café del Perú, ok, que es una de las principales cafeterías del país, que celebra un contrato de suministro de granos de café con cafetalera El Sol. ¿Vale? El Sol se compromete a suministrar un total de 360 toneladas anuales de café, las cuales serán entregadas de acuerdo a lo solicitado por la empresa compradora.
¿va? La cláusula o las cláusulas pertinentes del contrato son las siguientes. Ok, ¿cuál es el volumen mínimo en este caso? Bien. Es para- 10. Mi pedido era 10, pero era 10. ¿Sabes? El mínimo es de 10 para arriba, ¿correcto? Ah, ¿cuál es el máximo? Creo que es al año. Faltan al año y luego fuera 360, 500. Ok, pero ¿cuál es el máximo? Total, ¿cuál es lo máximo que yo podría decidir pedir en un solo día? Dense su tiempo, le hagan las cláusulas bien. Yo tenía un aproximado de 20 toneladas. Entonces, esa era como la regla o lo que se estimaba. Porque, si no me equivoco, se pacta que al año máximo tiene que ser 360, pero ¿Cuál es el máximo? 360. Ok, el máximo que yo puedo pedir dentro de un año finalmente va a ser 360. El 20 es un estimado que es justamente de dividir 363. Ok, ¿cuál es mi periodicidad? Y para esto quizás vale la pena ir un poco más acá. mensual. ¿Cuál? Necesitaba por la respuesta comprobable. Periodicidad mensual, señores. ¿Pero por qué lo dudan? Me preocupa que lo duden. ¿Qué dice? De manera mensual. Mensual. ¿Ok? De manera mensual. Listo. ¿Ok? Entonces, la periodicidad cada mes. Ahora, acá hay una regla especial, porque este caso tiene truquito, si no, no sería tan fácil. ¿Ok? Entonces, esto es mi volumen. ¿Mi plazo de cuánto es? ¿Un año o dos? Dos. 2 años. ¿Ok? En periodicidad mensual. ¿Vale? Ahora, ¿qué es lo importante? Y es lo que está en la cláusula quinta. Yo en un año puedo pedir 360 toneladas de café. Eso implica que las puedo pedir en un solo mes o las puedo pedir durante los 12 meses. ¿Ok? Pero en total son 360. Si yo pido 100 el primer mes, el resto del año me quedarán 260. Y veré cómo lo suministro, ¿correcto? Pero, ¿qué pasa? Si al término del plazo de los 2 años no se ha suministrado el total de 720, que son 360 cada uno de los años, ok, Café del Perú puede solicitar lo que quedara en una sola entrega entre los 5 meses siguientes a la terminación. ¿Vale? ¿Ok? Entonces, reglas claras. Con ello, vamos al caso. Eh, Café del Perú tiene una exitosa campaña y pasa de 5 sucursales a tener 30, básicamente. 20 en Lima y 10 en el resto del país. Ok, entonces Café del Perú empieza a solicitar 50 toneladas mensuales a fin de cubrir su. Día de inicio, el Sol cumple oportunamente con entregar el café solicitado. En julio de 2019 envió un correo señalando que no era posible mantener el nivel de suministro, por lo que únicamente proporcionaría 20 toneladas mensualmente. ¿Ok? Ellos indican que el volumen solicitado por Café del Perú era desproporcional y no tenía la forma en la que ambas partes habían ejecutado el contrato. ¿Opiniones? El suministrante puede negarse a suministrar más allá de 20 toneladas mensuales. ¿Sirve de algo que las partes se han puesto que estimaban que sean 20 toneladas mensuales o no? Creo que es solo una estimación, ¿no? Pero me obligó a entrar a 360 mensual. Con lo cual, ¿cuánto es lo máximo que podría pedir el suministrado? 360. ¿Ok? Nuevamente, si yo pacto un mínimo y un máximo, el suministrado puede, dentro de ese límite, pedir lo que quiera. ¿Ok? ¿Cuál es el truco acá? Que cada vez que el suministrado pida, ese límite se va cortando. ¿En qué sentido? Yo acá tengo para pedir mínimo 10, máximo 360. Como decíamos, si ya pedí 100, mi nuevo máximo será 260.
Si pido otros 100, mi nuevo máximo va a ser 160, ¿ok? Pero igual siempre respetando mi mínimo de esto de antes. Café del Perú que se ha suministrado responde indicando que el máximo era 720. ¿Eso es correcto o no es correcto? Es 160 por año. Entonces, Con lo cual, está bien, correcto. Únicamente podría pedir hasta 360. Ok. Ante ello, el Sol responde señalando que, conforme a la cláusula cuarta, el Sol debe entrar 20 toneladas mensuales. Y nos señala que, conforme a la cláusula quinta, solo si no sale algo entregado, este podría ser citado por el Perú, pero será finalmente. Mi pregunta aquí es, ¿por qué creen que hay un mínimo? Esa es mi pregunta. Porque es lo mínimo que necesita para esta fecha. Pero que la operación sea económicamente viable para... Sí. Correcto, el mínimo usualmente se pacta o tiene un sentido económico de que es a favor del suministrante. ¿Ok? Imagínense que yo tengo que hacer delivery de menús a, digamos, San Miguel, que es básicamente al otro extremo del Lima. ¿Va? A mí me va a costar exactamente lo mismo mandar un auto con un menú que mandar un auto con 20 menús que mandar un auto con 30 menús. ¿Listo? Con lo cual yo voy a preferir siempre mandar 30 menús de golpe a estar mandando 30 autos con un menú cada uno. Por eso es que tienes un mínimo, porque, como dice su compañero, básicamente la lógica económica es a partir de esta línea, de este benchmark, como dicen los gringos, entonces yo puedo tener algo de utilidad o puedo redituar sobre esto. ¿Qué pasa si es que el suministrado pide por debajo del mínimo? Está perjudicando económicamente. Ok, ¿y qué puede hacer el suministrado? Puede exigir que se le aumente esto. Ok, o, Le pague como si estuviera pidiendo el mínimo. o, Anular el contrato y buscar otro. eh, una de las partes puede anular el contrato, Negarse a cumplir. negarse a cumplir, ¿ok? Yo puedo, o finalmente decirle, exigirle que me pida el mínimo, o no cumplir, salvo que pida el mínimo. ¿Va? Ya no pagar. O sea, no cumplir con su prestación, no pagarle en sentido amplio si quieres verlo, sí. O sea, porque no hay dinero, el suministrante, perdón, no da dinero, sino da productos o bienes. Pero cuál es no cumplir con su prestación, o si lo quieres ver desde un sentido obligacional puro y duro, sí, no pagar. Ok, entonces, con ello me da mi cuadrito. Uy. Para que lo tengan claro, siempre en el suministro, ¿ok? Como hablábamos, siempre tiene que haber periodicidad y volumen, ¿ok? Ahí está, bueno, vale, si no se establece ni volumen o periodicidad. Pero bueno, si no se establece una de las dos, está sujeto a la necesidad del suministrado, ¿ok? Acuérdense siempre que estamos hablando de bienes fungibles, con lo cual el suministrante puede... Esto está colgado, o sea, creo que lo colgué hoy día recién temprano. El suministrante puede salir siempre al mercado a conseguir más de esos bienes, salvo que los hayamos delimitado de forma tal que sea imposible, ¿no? O sea, si es que lo he delimitado en el sentido de que, por ejemplo, yo quiero café de determinada finca, de determinada cosecha, de determinado año, entonces, pues, va a ser más complicado que si simplemente quiero café en general. ¿Listo? La hipótesis 2. Si se establecen mínimos y máximos, es fácil. El suministrado define dentro de ese límite mínimo y máximo, tanto para velocidad como para volumen. ¿Ok? Si se establecen máximos, pero no mínimos, es lo que conversamos un poco en la clase anterior, la lógica común es el mínimo siempre es 1. ¿Ok? No puedo pedir menos de 1. Pero también tenemos una lógica económica detrás, que es la que conversábamos hace un momento. Con lo cual, las partes, si quieren basarse en el principio de buena fe, el deber de cooperación, etcétera, en los principios contractuales en general, deberían aplicar una lógica de racionalidad, de no frustrar el contrato. Es decir, yo debería, como suministrarlo, tratar siempre de pedir un mínimo que haga viable esta operación económica. ¿Ok? No es una obligación contractual, sino que es un deber que parte de los principios generales del derecho contractual. ¿Listo? Lo mismo ocurre al revés. Si yo establezco mínimos pero no máximos,
Lo primero que puedo decir es, no hay máximos, estos bienes son fungibles, yo puedo pedir lo que se me venga en gana. La lógica es más lógica, básicamente, es adoptar el criterio de razonabilidad. Es decir, yo puedo pedir un máximo que sea razonable dentro de lo que habíamos pactado originalmente. O sea, evidentemente, no sé, si quiero café, en el mundo deben producirse pues millones o trillones de toneladas de café al año, pero yo tengo que pedir lo que sea razonablemente viable que la otra parte me pueda entregar bajo las circunstancias acordadas. ¿Listo? La última posición es, hemos hecho un contrato genial y hemos pactado la periodicidad y el volumen para entrega. Son plazos fijos y ya están determinados. ¿Qué ocurre si es que hay variaciones en ese caso? ¿Qué se refiere? Entonces cambia el O sea, imagínense que yo sé de un contrato con esta empresa de suministro del café, que se llama El Sol, y decimos que van a ser 5 toneladas de café al mes, ¿ok? No, no es un mínimo, es un máximo, son 5 y ya está. Y al mes 4 descubro que necesito 10 toneladas porque mi operación ha crecido. ¿Qué puedo hacer en ese caso? Puede ser una modificación de ese ¿Cómo se llama eso? Ok, hay que hacer una adenda. Perfecto. El adenda no es más que un contrato también. ¿Ok? La modificación del contrato de los... Listo. ¿Hasta ahí tiene alguna duda? Pregunta. Erika. Entonces, la respuesta del campo sería de que el suministrado se puede llegar a entregarle porque las En el tercer caso, no. En este caso. en ese Ah, caso de café. Yo entendí eso. No, en el tercer caso. no, este caso que estamos viendo el café. Por eso, en el Ajá, el tercer caso, sí, sí. No, en este caso, el suministrado tiene derecho a exigir hasta 360 al año. Puede pedir los 360 de golpe, ¿no? Si es que su producción crece y aún tiene espacio para seguir pidiendo esos 360 o más, porque aquí eran 20 toneladas mensuales y luego pido 50, pero si todavía tengo ese margen, puedo pedir 50, no hay ningún problema. Porque hay un mínimo y hay un máximo, con lo cual es decir el suministrado. ¿Ok? El suministrante acá no puede negarse a entrar en esto. Salvo que se hubiera cumplido con el mínimo, que acá no ocurre porque el mínimo era de 10 y el suministrado estaba pidiendo 50. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta? No. Sí, profe. ¿Hay alguna forma de que el suministrante se niegue a cumplir con 360 toneladas? Contractualmente, si es que tú has pactado que dentro de un año, independientemente del mes, me tienes que entregar 360, no, pero entras a esta, digamos, teoría que desarrolla mucho más Bullard sobre el incumplimiento eficiente. Eficiente, perdón, que es hasta qué punto me es más redituable incumplir el contrato que cumplirlo, ¿no? O sea, si es que yo no vea las 360 toneladas, pues probablemente termine incumpliendo el contrato y eso me sea económicamente más viable incumplirlo. Pero contractualmente, en sentido puro y duro, debería cumplir y si es que no lo hace, el suministrado puede demandar la ejecución de la prestación o la resolución del contrato por incumplimiento. Sí. O sea, acá es un exceso, evidentemente, de las 360 toneladas. Un poco para que vean cómo funciona, pero la lógica es eso. Pero, ¿con cuánto anticipación le podría pedir? Si yo le he pactado anticipación, en principio debería ser una razonable. En los contratos de suministro más complejos sí se pacta. O sea, de hecho, tienes que usualmente tener un plazo de preaviso para pedir, la otra parte te aprueba esa orden de compra y ya después recién se suministra el material o los bienes. Pero si no es un plazo razonable. Ah, lo que sea razonablemente lógico para una logística de tener que trasladar 50 toneladas de café de un lugar a otro. O sea, si te aviso con 2 horas de anticipación, evidentemente va a ser un problema. ¿Hay más? ¿No? Perfecto. Ok, como les decía, había que algunos casos de donación. Usualmente donación lo vemos muy por encima, pero ya que no han llegado todavía ahora, no han llegado ahora, ¿verdad? Ni a servicios, todavía no van a servicios comerciales. Ya que no han llegado ni ahora ni servicios, preparé unos casitos rápidos para eso, pero no se guardaron en el Blackboard. Así que los vamos a hacer igual con imaginación. Denme un segundo nada más porque creo que ya no estamos en proyecto. Ok, perfecto. Entonces, donación. ¿Cuáles son los elementos esenciales de la donación, señores?
En la compraventa tengo bien y precio. En el suministro tengo bienes y precios. En la donación, ¿qué es? Tengo que ser- Bien. ¿Qué? Bien. Bien, a secas. ¿Por qué? Porque no hay contraprestación. ¿Vale? El elemento esencial de la donación es el bien. Así, a secas. Que es justamente, por lo cual conversamos la clase pasada, hay gente que dice que la donación en sí no debería ser un contrato. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace que sea un contrato dentro de nuestro sistema? ¿No? O sea, justamente, hay contratos que pueden ser unilaterales o bilaterales. Unilaterales no en el sentido de que una sola persona lo suscribe, sino en el sentido de que la prestación va únicamente en una dirección, no hay una contraprestación. Bilaterales en el sentido de que las prestaciones son recíprocas, lo que se conoce como sinagma contractual. Este contrato es un contrato unilateral por excelencia. Solo hay una prestación. One way only, si lo quieren ver de alguna forma. ¿Ok? Mi pregunta es, ¿por qué creen que pese a esta situación en la que solo hay una prestación de un lado hacia el otro, la donación igual está regulada como un contrato en el Código Civil peruano? ¿Cuál es la definición de contrato en nuestro Código Civil? ¿Tiene Ruchi? ¿Qué? ¿Cuál es la definición de contrato en el Código Civil peruano? Así, a grosso modo. Un acuerdo entre dos o más partes. Ok, me quedo con eso. Es un acuerdo de voluntades, dos o más partes. ¿Por qué creen que la donación es un contrato? Porque se necesita tanto de las dos partes para acordarlo. Puedes, por ejemplo, muchos dicen, por ejemplo, es un grupo de profesor Marcial en la clase pasada, él decía, ¿no? Hay mucha gente que dice que la donación es unilateral, pero no, porque el que recibe la donación puede entre aceptar o no la donación. Correcto, porque al final del día, para yo celebrar un contrato de donación, necesito la intervención del donante y del donatario. ¿Ok? Por eso está regulada como un contrato del Código Civil. Si es que la donación únicamente dependiera del donante, no sería un contrato. Terminaría siendo un acto jurídico unilateral, recepticio. ¿Ok? Como lo es, por ejemplo, ¿cuál es el acto unilateral del recepticio por excelencia, señores? El poder. ¿Ok? Cuando yo otorgo un poder, no necesito la intervención de la otra parte. Y es más, el poder surte efectos desde que la otra parte conoce la existencia del poder. Dependerá de la otra parte si lo quiere aceptar o no, si lo quiere ejercer o no. Yo puedo otorgarle un poder al señor Cano y el señor Cano no puede ejercerlo nunca en su vida porque no le da la gana de ejercerlo y no va a pasar absolutamente nada. No. Ok, siendo que la donación es un contrato unilateral y por lo tanto solo tiene una prestación, nos vamos a centrar específicamente en el bien, porque es justamente donde recaen todas las decisiones. Con lo cual, voy a retomar mi época de narrador de cuentos y les voy a ir contando el caso que tenía preparado. ¿Ok? Tenemos, por un lado, al señor Pedro, ¿ok? Que es dueño de dos cosas. En primer lugar, va a ser dueño de un inmueble, disculpen los dibujos, ¿vale? Y en segundo lugar, es dueño de un conjunto de sillas, mesas, etcétera, porque este inmueble funcionaba como local comercial. El inmueble tiene un valor de 200.000 soles, ¿vale? Y las sillas y mesas, etcétera, en su conjunto tienen un valor de 10.000 soles. El Pedro va a transferir todo este bloque de activos a favor de una empresa que vamos a llamar Tacos Mexicanos Saco. Tacos Mexicanos Saco, que quiere este inmueble, quiere esta mesa de estas sillas, para empezar un negocio de comida dentro de ese lugar que antes funcionaba como local comercial. Con lo cual, primeras impresiones. ¿Por qué creen que es relevante separar el inmueble de las mesas y de las sillas? Uno es inmueble y el otro mueble. ¿Y eso qué relevancia tiene en nuestro contrato? El totalmente jurídico distinto ¿Cuál? es en el inmueble refiere instituciones públicos para Inscripción en registros públicos o escritura público. sector público, perdón. ¿Ok? Y la entrega del inmueble, eh, el inmueble solamente requiere la cesa por escrito, que eso es cierto. Perfecto. En todos los casos, Sí. ¿alguien piensa distinto? ¿Señor?
Creo que cuando no pasa el 25% de una UIT, creo que no es decir. Perfecto. ¿Cuánto está la OIT? 5.555 por 1.375. 1000. 1.375. Ya, ok, entonces vamos a poner acá solo como referencia 1375. Ok, entonces, como dice su compañero, el Código Civil establece que cuando yo voy a donar un inmueble, tiene que ser por escritura pública. Si voy a donar bienes muebles, en principio tengo libertad de forma, ¿ok? Salvo que el valor exceda el 25% de la OIT, en cuyo caso tiene que ser por escrito de fecha cierta. ¿A qué se debe esta diferencia? A que la tradición, y van a haber mucho estas diferencias en el Código Civil, dicta que los bienes muebles en principio valen más que los... Perdón, los inmuebles valen más que los muebles, ¿ok? Viene del derecho romano puro y duro, ¿listo? En la práctica actual eso ha cambiado. O sea, yo les puedo transferir derechos o bienes muebles cuyo valor es superior, pero por mucho, al de un inmueble, ¿listo? Pero antiguamente siempre los inmuebles valían más. Entonces, como valen más y yo estoy dándote a título gratuito algo, te estoy regalando algo, ¿ok? Me importa que lo que sea de más valor se proteja más que lo que sea de menos valor. ¿Listo? Ok, ahora vamos con este tema. Señor Pedro celebra contrato de donación con Tacos Mexicanos SAC mediante un contrato con firmas legalizadas. ¿Listo? ¿Qué dice el contrato? Tiene legalización de notario, firmas legalizadas, con lo cual hasta ahí vamos bien. ¿Hay algún problema con eso o no? El contrato de donación, ¿ok? Se suscribe entre ambas partes, no hay ningún problema de voluntad, no hay vicios de nulidad o anulabilidad relacionados con la manifestación de voluntad, y este contrato se suscribe mediante documento con firmas legalizadas. ¿Le ven un problema a eso? Con lo cual, No cumple con ¿respecto de qué? elevar Pero respecto de el inmueble, de los muebles, de todo. Del inmueble. Del inmueble, ¿correcto? ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? ¿Y por qué no de los muebles? No necesita escritura pública. ¿Qué necesitan? Escrito con fecha cierta. ¿Y qué es un escrito de fecha Por cierta? ejemplo, la legalización de notario, ya, fecha cierta, un cargo, ¿Qué más? un cargo ¿Un cargo? ¿Cualquier tipo de cargo? ante una entidad pública. Ok. ¿Dónde? A ver, más fácil. ¿Quién me puede ubicar en el Código Civil donde está listado de escritos de fecha cierta, por favor? En el Código Civil, ojo. 2 puntos en el examen aquí, lo encuentro en el Código Civil. 11.35. ¿Del Código Civil? ¿Dónde está? Excelente, señorita. Esos 2 puntos eran por ubicar en el Código Civil. ¿Lo tienes ahí? El artículo 245. ¿Del Código Procesal Civil o del Código Sí, Civil? del Código Procesal Civil. Sí, ¿cuál es? ¿Qué dice? Artículo 245, fecha cierta. Un documento privado adquiere fecha cierta y produce eficacia jurídica como tal en el proceso desde la muerte del otorgante de la presentación de documentos de Vale. Primer inciso. Primer inciso. ¿Cuál es el primer inciso? Un documento privado adquiere fecha cierta y produce eficacia jurídica como tal en el proceso desde la muerte del otorgante. Ahí, punto de uno. El primero, desde la muerte del otorgante. ¿Por qué creen que la muerte del otorgante le da fecha cierta? Según es esto. O sea, porque ahí es como se la elección ejecuta No. en ese propio por la herencia. Porque en general, cualquier tipo de documento, ¿por qué creen que la fecha cierta se genera desde la muerte del otorgante? ¿Puede haber donde su muerte causa? No solo en donación, en general, en todo, en la vida. El título de principio. O sea, hay un. Porque se prueba el personal jurídico. Me lleva un título de, o sea, un registro de la función, me lleva certificado de función. una... Señores, simple, porque si alguien ya murió, por lógica, no puede otorgar ningún documento que sea posterior a esa fecha. ¿Ok? Entonces, todos los documentos otorgados antes de esa fecha se presume que tienen fecha cierta, porque por lógica no pueden ser posteriores. ¿Ok? Listo. ¿Cuál es el segundo inciso? La presentación del documento ante el funcionario público. Perfecto. La presentación del documento ante el funcionario público visa o certifica que ha recibido ese documento y se presume que ese documento tiene fecha cierta porque un funcionario público le está dando fecha cierta. ¿Listo? Ok, por ejemplo, si es que yo el día de mañana tengo un problema con, digan usted, no sé, la municipalidad de Lima porque estacioné mal un carro, que bueno, eso ya es medio que anticonstitucional, pero ya, imagínate que presento mi escrito
impugnando una multa, ¿ok? Con el cargo de recepción de ese escrito, el derecho ya tiene fecha cierta. ¿Ya? Señor, sigamos. La presentación del documento ante el notario público para que certifique la fecha o legalice las firmas. Perfecto, la presentación de notario para que certifique fecha, legalice firmas. Excelente. La difusión a través de un medio público de fecha determinada y no determinable. Perfecto. ¿Qué ejemplo se les ocurre? ¿El día referor? Ok, si yo publico algo en un diario, si yo publico un anuncio en un diario, o por ejemplo, van a ver, no sé si ya lo han visto es que acá no sé si es, ¿cómo se llama? O sea, En comercial. Por ejemplo, cuando hay fusiones o escisiones, uno tiene que realizar ciertas publicaciones dentro de diarios. Si yo realizo una publicación en un diario que tiene la fecha de 21 de julio de 2025, pues evidentemente esa publicación salió ese día. O como máximo pudo haber salido ese día. ¿Listo? Ok, sigamos. ¿Qué otro más acá? Y otros casos análogos. Ok, otros casos análogos. Es básicamente cualquiera que pueda ser similar o replicar los efectos de los anteriores. ¿Ok? Un ejemplo, por decirles algo y que ya ha sido aceptado por el Tribunal Registral de Hecho, es cuando yo presento un documento ante el notario para que lo eleve a escritura pública. En principio no es una certificación de firmas, pero tiene una finalidad bastante similar. Entonces la sola presentación ya medio que le da fecha cierta, entonces el notario ya ha acreditado que recibió ese documento. Señor Moisés. Mensajes por WhatsApp. ¿Podría? Porque esos no depende de la fecha cierta y puede ser. Sí y no. Lo que pasa con los mensajes de WhatsApp es que igual, entre todo, o sea, pueden llegar a ser editados, puede haber manipulación del dispositivo y tal. Algo que está ocurriendo mucho es que sí los notarios certifican, por ejemplo, mensajes de WhatsApp. Es una cosa muy graciosa. A uno les da el celular y ellos ven que el mensaje esté ahí, la fecha y la hora y tal. Igual con cualquier cosa que esté en redes sociales, correos, etcétera. Con el tiempo yo creería que sí, que probablemente entren dentro de ese supuesto. Pero ahorita, en general, todas las redes pues tienen un vacío legal en casi todos los aspectos Aparte ahora con del inteligencia derecho. artificial es mucho más fácil. Exacto, entonces tiene ese tema. O sea, yo creería que finalmente para que un mensaje de WhatsApp tenga fecha cierta tendría que estar certificado por notario. Que ya se puede hacer. Pero en ese caso no habría un vacío de razonamiento probatorio. Sí, o sea, tienes un tema ahí de que igual, insisto, podría alguien decir o podrías pedir un perito que revises que el mensaje es el que debería ser o no. Claro, o sea, el notario es competente para certificar. Es que el notario lo único que certifica es que vio, o sea, literalmente le toma una foto del celular y dice, vi este celular, modelo tal, marca tal, en la fecha tal, la conversación entre tal y tal, que decía tal. Y certifica que en ese momento, en ese instante y en ese celular decía tal. Pero claro, el notario no es un perito electrónico como para poder determinar si es que eso lo ves. Entonces, sí, tienes ese vacío ahí. Solo hay algo más. Excepcionalmente, el juez puede considerar como fecha cierta la que haya sido determinada por medios técnicos que le produzcan convicción. Perfecto. Cajón desastre, básicamente, para cualquier otro supuesto. Podremos incluir ese. Ya, listo. Ok, entonces, nuestro contrato es nulo, anulable, inexistente, ineficaz. ¿Qué es? Nulo. ¿Respecto de qué? Ausencia de documentos. ¿Respecto del inmueble o respecto a los muebles? Los dos. ¿Los dos? No faltaba fecha cierta. El escrito no es de fecha cierta, es un escrito con firmas legalizadas. Ojo. Escritura pública. Hasta que lo inmueble. Ok, contrato sería nulo respecto al inmueble, ok, pero no respecto a los muebles. ¿Listo? ¿Si alguien tiene dudas? ¿Preguntas? ¿No? Entonces, como ustedes son abogados de Carlos Mexicanos, le van a decir, elevemos esto a escritura pública para no tener ningún problema. ¿Ok? Entonces, asumamos que el contrato se eleva a escritura pública y por lo tanto hasta ahí no hay ningún problema. ¿Listo? ¿Qué ocurre aquí? La entrega tenía que realizarse dentro de un mes de firmar el contrato. ¿Ya? El contrato, asumamos. El contrato es de fecha. ¿Qué día es hoy? 23 de marzo. 20 de mayo. 23 de mayo de 2026 y la entrega tenía que ser dentro del mes siguiente, o sea, hasta el 23 de junio de 2026. ¿Vale? Entre este periodo, digan ustedes el 1 de junio de 2026. Ok, aparece el hijo del señor Pedro, que para fines prácticos se va a llamar Jaimito. Ok, se parece a Jaimito, y reclama que la donación efectuada por su padre excede su cuota de libre disposición. ¿Cuál es la cuota de libre disposición del señor Pedro? Ustedes ya llevaron sus sesiones, así que no me pueden engañar. Jaimito es el único hijo
del señor Pedro no hay esposa porque el señor Pedro es viudo y no hay padres porque ya murieron los padres del señor Pedro. ¿Cuánto es? Un tercio. ¿Un tercio? ¿O un quinto? ¿Seguros? ¿Seguros? Se los dejo acá. Excede la cuota de libre disposición porque no sé si es un tercio o un quinto, me lo dirán la próxima semana. Entonces, dado que el hijo está reclamando que estos bienes exceden el valor de libre disposición que tiene el padre, solicita que se declare esta donación como inoficiosa. ¿Ok? El señor Pedro sigue vivo. Ojo, dato no menor. Mi pregunta ¿es procedente esta demanda o solicitud de Jaimito o no? No, en general estoy con todos. No se puede calcular un tercio de una disposición hasta la muerte de la Causante. causante. Perfecto. Les decía, el señor Pedro tiene un solo hijo. No tiene más herederos. El único hijo es Jaimito. Jaimito ve que existe esta donación y reclama o solicita que se declare la inoficiosidad de la misma. ¿Cuál es el pequeño detalle? El señor Pedro todavía no ha muerto. ¿Ok? El señor Pedro, en principio, todavía no tiene una asociación. ¿Qué es lo que ocurre? Me dice su compañera. Yo únicamente puedo solicitar que la donación se declare inoficiosa luego de la muerte del causante. ¿Por qué? Solamente se puede Porque la libre disposición cuando se muere el causante. ¿Ok? prefiero una consulta y si el papá ya tiene 80 años y el hijo pide un Igual, geriátrico. igual. No hay ningún problema. O sea, en tanto el señor pueda manifestar libremente voluntad y demás, pues, Sí, que lo certifican como perdido. existe la interdicción para estos casos. ¿No han llevado civil 1, 2 y 3? Ya no hay interdicción para estos casos, ojo. Son apoyos y salvaguardas los que se asignan. La interdicción ahora está limitada únicamente, si mal no recuerdo, al ebrio habitual y el toxicómano y por ahí algún supuesto específico más. Pero las personas que ya no tienen discernimiento, que no pueden expresar su voluntad de una manera, digamos, habitual, ¿ok? Requieren de un apoyo. La designación de apoyo puede ser notarial o puede ser judicial, no vamos a entrar en detalles, pero en principio hay riesgos. Pero que voy es, si el señor Pedro, digamos, no puede caminar, no puede hacer nada, pero puede manifestar libremente voluntad, y es constatado por el notario, y el acto jurídico es celebrado en plenas capacidades del señor Pedro, ese acto jurídico es completamente válido. ¿Ok? Estamos en ese supuesto. Lo que les decía es, ¿por qué el cálculo recién se realiza con la muerte del causante? Dentro de la muerte, pues saber cuántos bienes tuvo bien. Correcto, porque finalmente, para bien o para mal, pueden estar de acuerdo o no, el hecho de determinar si se excede o no el porcentaje de libre disposición se da únicamente luego de que la persona ha fallecido, lo cual es un poco contradictorio, porque si 5 años atrás yo tenía un patrimonio altísimo y decido donar algo y luego por X motivos pierdo ese patrimonio, entonces esa donación va a ser inoficiosa si es que supera ese porcentaje de libre disposición. ¿Ok? Mientras el causante siga vivo, ninguno de sus potenciales herederos, porque todavía no son sus herederos, ¿ok? Puede solicitar pleno oficio de la donación. Ya. Pasa un mes más, o pasan un par de días más. Se resuelve este problema. Al final se decide que Jaimito no tiene razón, pero el señor Pedro, conmovido por toda esta situación, decide que ya no va a donarles nada. Porque él cree que moralmente, Jaimito, su único hijo, es quien debería recibir estos bienes. Con lo cual, su cliente, Tacos Mexicanos SAC, les pregunta si puede iniciar un proceso mediante el cual solicite la ejecución de la prestación y obliga al señor Pedro a transferirles estos bienes. ¿Qué opinión tiene? Resolvemos el problema, Jaimito. Jaimito no tiene razón. Pero, a raíz de ese tema, el señor Pedro dice, en verdad, quien debería recibir esto es mi hijo, con lo cual ya no voy a entregarles
estos bienes, ni el inmueble ni los muebles. Me rehúso a hacer entrega de estos bienes. Y su cliente les pregunta si puede solicitar judicialmente que se obligue al señor Pedro a la entrega de estos bienes. Sí, porque ya están en el... No está en escritura pública, está en escritura pública. ¿Ok? O sea, por respecto al inmueble no, pero No, están en escritura pública. Al final, ese problema ya lo pasamos y el contrato está en escritura pública. ya están en el escritura. Sí. Entonces sí. Yo puedo solicitar la ejecución de un contrato unilateral. No. No, ¿por qué? ¿Y por qué? No a medias, sí a medias. ¿Es posible o no? Yo puedo pedir que se resuelva el contrato por incumplimiento. ¿Está Chávez? Señorita García, perdón. ¿Es posible o no? Eh, o sea, lo que me hace ruido es un contrato finalmente con una prestación unilateral. Entonces sí es posible una prestación pedir la exigibilidad, pero ahora, ¿hasta qué punto le puedes pedir esa parte de la exigencia? Eso es lo que ahorita estoy dudando. ¿No? ¿Alguien más? Yo recuerdo, profe, que Marcelo dijo que cuando hay escritura pública y ya está formalizado, ya sí se debe exigir. Ya se llevó a un proceso en la que tiene y especialmente aplica para bienes que exceden el tema de una donación simple. En principio, yo puedo solicitar el cumplimiento de prestación por dos motivos. Uno, porque uno es libre de demandar lo que quiera en esta vida. ¿Ok? Y punto número dos, porque como dice sus compañeros, finalmente ya tengo un contrato. ¿Ok? Y al tener un contrato, tengo una prestación que le vienen a exigir. ¿Cuál es la particularidad aquí? Que finalmente yo no estoy recibiendo nada a cambio. Yo no tengo un perjuicio que implique que si yo no recibo esto, pues cambia algo en mi esfera matrimonial. Que si es algo que contribuye al argumento de la ejecución, lo que decía su compañero, si es que es un bien de cuantía alta, yo ya tengo una expectativa legítima sobre ese bien, o tengo una expectativa de que voy a recibir ese bien y sobre la base de eso puedo desarrollar otras actividades. En el caso de nuestro cliente, probablemente ya diseñó toda una línea de negocios sobre la base de que en un mes iba a recibir esto, ¿correcto? En ese caso, ¿yo puedo ir donde un juez? Sí. ¿Es debatible? También es súper debatible, porque como yo no recibo nada a cambio, no me veo perjudicado por el hecho de que la otra parte incumple sus prestaciones. Salvo que demuestre que, no sé, ya he incurrido en gastos razonables respecto a plantear mi restaurante. Si es que nuestro cliente ya agarró y contrató a un arquitecto para que diseñe el interior del local comercial, ya contrató personal, ya inició de alguna forma operaciones en Perú, como ya está buscando de alguna u otra forma expandir su negocio considerando este local comercial, entonces pues, sí, tiene una expectativa de que iba a recibir esto. Insisto, tema debatible. Yo creo que en efecto lo puedes demandar, pero sí creo que, como decía probablemente Marcial, no sé si él lo hizo o no en su clase, cuanto el bien sea de menor cuantía, es más probable que al final no te den la razón. ¿Ok? Eso es lucro cesante. Lucro cesante se genera por los ingresos que yo he dejado de realmente percibir. Para demostrar lucro cesante en este caso, yo tendría que acreditar que yo iba a recibir determinados ingresos provenientes de operar en este local comercial. Lo cual, al menos en esta etapa, es más difícil. ¿Ok? ¿Cuándo se genera el lucro cesante? Para que lo tengas claro. Por ejemplo, si es que yo ya tengo un local en operación, imagínate, y voy a poner un ejemplo atípico, pero que ha ocurrido en la realidad hace un par de años. Yo tengo un restaurante, ¿ya? Imagínate que yo tengo un restaurante y alguien se choca contra el restaurante. ¿Ok? Se empodra contra el restaurante y como consecuencia de ello yo no puedo operar 10 días. Durante esos 10 días que yo no puedo operar, le puedo pedir el lucro cesante de que yo hubiera recibido el promedio de ventas que hubiera realizado durante esos 10 días. Porque es un ingreso que yo dejé de percibir. Pero tiene que ser un ingreso real que yo dejé de percibir. En esta etapa, como yo todavía no estoy operando, es difícil probar que yo hubiera recibido cierto ingreso o no por operar ese local. ¿Me sigues? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda hasta aquí? ¿No? Digo. Y eso no es causales de indignidad. O sea, que pueden plantear el... Las causales de indignidad están relacionadas más con un tema sucesorio. Acuérdate que acá la evaluación le están haciendo un tercero, no a un heredero. Ojo. Ahí vas.
Bueno, ahí cabe la reversión. O sea, si se pactara la reversión, cabría. Yo puedo pactar reversión en efecto. Sí. O sea, podría pactar un supuesto en el cual, si yo fuera el señor Pedro, podría pactar que, no sé, si mi hijo sufre una enfermedad durante el año siguiente a la donación y yo necesito de vuelta el local comercial, puedo revertir la donación. Pero tendría que ser pactado. Sí, la reversión es un pacto especial de la donación, únicamente de la donación, y tiene como transferencia que haya una devolución del bien donado. No bajo un concepto de restitución, ¿ok? Sino justamente de reversión. Hay una doble transferencia. Yo te transfiero a ti, tú ya eres propietario, y luego tú me transfieres de nuevo a mí porque yo ejecuto la cláusula de reversión. ¿Ok? Ahí tengo una duda más. Pregunta. Tiene plazo. ¿La reversión? Sí, me parece que sí. Ahora te explico. Creo que sí. Sí, no me acuerdo, pero ahorita dame un segundo. ¿Hay más? ¿Preguntas? ¿Dudas? Tendría que ir a un proceso para pedirle ejecución a... Sí, o sea, voy a un proceso en el que solicito la ejecución de la reversión. Como veíamos, o sea, es debatible, pero cuanto más alto se vienen, más chances probablemente de que tengan la razón porque se genera una expectativa legítima de que tú ibas a recibir ese bien. ¿Hay alguna otra duda? ¿Pregunta? No. Ok, entonces lo que vamos a hacer, señores, es algo bastante sencillo. Son las 10:53, tengan break hasta las 11:15, ¿ok? Para que puedan bajar, ir al baño, etcétera. Y a esa hora retomamos. Yo no voy a avanzar obra ni servicios porque ustedes todavía no lo han visto en la clase práctica, con lo cual lo que podemos hacer es absolver cualquier duda o pregunta que tengan de cara a la evaluación de la próxima semana para que lleguen lo más tranquilos posibles. Si alguien tiene alguna duda de un caso que ya hemos visto previamente, mejor aún, revisamos de nuevo ese caso, lo repasamos, o sea, aprovechen este tiempo para tratar de llegar lo más afilados posibles a la evaluación de la próxima semana, ¿ok? ¿Listo? Gracias. Pues yo tengo una duda. Dígame. Pero no es
Ok, señores, señoritas, Aguilar, Balvin, Cáceres, Cajachagua, Camargo, Camargo, acá no está, Castillo, Lovino, Castro, Chávez, está por acá, Chumbe, Córdoba, Pericoquia, Cornejo, Esa, Lovino, Fernández, Mesa, Fernández, no, Flores, Garavito, así está acá, Huarca, Lazo, Ledesma, Manchay, Manchay, Mesa, Molino, Progresín está ahí, Pablo, Pablo, no, Pablo sí estaba. No, no, estaba, no, sí, Paco, Palomino, Parodi, Quedas, Quispe, está ahí, Romero no está, Toribio, tampoco vino, Torres, Urruchi está ahí, Vázquez está acá, Verano no vino, Moisés está ahí, Yui, no, Zapata está ahí. Ok. No, Aguilar, sí. ahora voy a pasar de nuevo con los que faltan ya. Balvin, Camargo, Castillo, Chávez, que sí está, Chumbe, Córdoba, Deza, Fernández, Flores, Garavito, Manchay, Mesa, Pablo, Parodi, Romero, Toribio, Verano y Yui. Listo. Listo, señores. Pasa, pasa. Oye, señor, acaba de pasar lista por segunda vez. Son las 11. Ok, a ver, entonces, para que lo tengan claro, la próxima semana tenemos desarrollo de casos prácticos, tienen material permitido, como parte de los casos son bastante similares a los que hemos visto aquí, quizás un poco más largos, no les diría que más complejos, pero sí más largos, y en algunos se mezclan varias cosas que hemos visto acá. Entonces, no sé si, por ejemplo, en la primera semana hemos visto el tema de los elementos de la compraventa y luego hemos visto compraventa bien ajeno, probablemente en un mismo caso tengan algo relacionado con compraventa bien ajeno, pero que también tenga que ver con determinación del precio, por decirles alguna cosa. ¿Ok? Entonces, sobre la base de ello, aprovechemos este tiempo para que puedan hacer todas las preguntas que tengan, si quieren repasar algún caso que hemos visto, algún tema, etcétera. Yo estoy a su disposición. Así que cuéntenme, señores. Solo Señor no Rocha. entendí muy bien el caso que dio hace un rato el tema de por qué el hijo Jaimito no puede recibir, no puede anular la donación. Ya. En nuestro caso, la señora que vimos en un momento, el tema era que el señor Pedro, que es el donante, todavía no había fallecido. Y pese a no haber fallecido, su hijo ya había hecho el cálculo de que eso excedía el tercio de libre disposición y por lo tanto esa donación tendría que ser inoficiosa. ¿Cuál es el problema? Que para que la donación se declare inoficiosa, primero tiene que haber ya fallecido el causante. Entonces yo no puedo solicitar una donación inoficiosa cuando el causante todavía está vivo. Punto número uno. Punto número dos. El cálculo para determinar el tercio de libre disposición se realiza luego de que ha fallecido el causante. Luego de que se haya fallecido el causante, recién puedo determinar si es que el valor de lo donado excede o no el tercio de libre disposición. Pues como en este caso, el causante, que es el señor Pedro, todavía está vivo, no hay reclamo alguno sobre la inoficiosidad de la donación. Vivo puede subir o Exacto, correcto. Si luego de que muriera el señor Pedro se determina que el valor de los bienes donados excedía ese tercio de libre disposición, entonces sí se puede solicitar que se declare esa donación oficiosa y se restituye el excedente o, en todo caso, se reembolse el valor del excedente. ¿Listo? Pero es Si es que podemos revisar algún caso de compraventa bien ajeno. perfecto. Eh,
Sí, pero esto no pasa. A ver, compraventa bien futuro. La particularidad en general, para que lo tengan en cuenta ahí, es que al no existir todavía el bien, la obligación estará sujeta a la existencia del bien. ¿Qué obligación? Obviamente la entrega del bien y transferencia de propiedad. ¿Listo? Como conversamos en su momento, en lo que prende el proyector, la regulación de bienes futuros está tanto en parte general como en la parte de compraventa. La diferencia es que en compraventa se dice que todo el contrato es nulo si es que el bien no llega a existir. ¿Por qué todo el contrato? Porque partimos de la premisa que es un contrato de compraventa simple. Bien y precio. Entonces, si no hay bien, obviamente no hay obligación de pagar un precio. ¿Ya? Este caso ya lo vimos en la clase. Y aquí teníamos que, a ver, Pablo decide su cosecha de uvas a una empresa llamada Banco Z. Pablo y Banco celebran un contrato completo por el cual Pablo se obliga a traer 10 toneladas de uva de la variedad quebranta proveniente de su finca en el mes de junio de 2023, que se espera que la cosecha esté lista. Si se dan cuenta, aquí estamos hablando de bien futuro. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de uvas en general, sino estamos hablando de las uvas que vienen de la cosecha, específicamente de la temporada 2023. ¿Ok? Listo. Y ahí, Banco S.A. se obliga a pagar 5.000 soles por cada tonelada de uva al productor. ¿Ok? En mayo de 2023, o sea, justo antes de la entrega, una plaga de insectos afecta gravemente los cultivos de palo y reduce la producción de uvas a la misma. Hasta ahí, para ya no entrar en el detalle del resto del caso. ¿Qué ocurre en la compraventa de bienes futuros? En principio, como la obligación de transferencia de propiedad está sujeta a la existencia del bien, también está la obligación del pago. Si es que el bien no llega a existir, yo no tengo por qué pagar por ese bien. Salvo que pacte lo contrario, es decir, que sea una compraventa aleatoria, en la cual yo voy a pagar independientemente de si el bien llega a existir o no, o si existe parcialmente. ¿Listo? La primera regla, es decir, sin bien no hay pago, es la regla establecida o preestablecida por nuestro Código Civil, y lo otro es un pacto en contrario que no requiere una formalidad específica, pero que sí debe constar expresamente. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿qué ocurre? El bien no llega a existir porque la cosecha se pierde, con lo cual, en principio, ¿ok? El comprador no tiene la obligación de pagar el precio, salvo que, y aquí viene la parte interesante, en la parte del bien que le pudiera ser entregada le fuera de utilidad y el comprador decide aceptar ello y pagará proporcionalmente. ¿Quién es el que decide? El comprador. ¿Okay? El vendedor no puede forzarlo a recibir una prestación incompleta o inidónea, sino que es el comprador el cual puede determinar si le sirve o no. En este caso, Baco, que es la empresa de vinos, podrá determinar si es que le sirve tener la mitad de toneladas o no, porque quizás para su proyección, o sea, producción proyectada, sea necesario contar con la totalidad de las uvas y la mitad no le servirá para nada. O quizás sí le sirven para algo, en cuyo caso podrá aceptar o solicitar un reajuste de ingresos. ¿Qué hubiera pasado en el caso contrario? En el caso en el cual se pacta que si el bien existe o no, entonces igual el comprador tiene que pagar el precio. Pues simple, si el bien no llega a existir en su totalidad, igual el comprador paga el precio total. Es decir, si yo esperaba recibir 10 toneladas de uvas y al final recibo únicamente 5, pero me comprometí a pagar por 10, voy a pagar por esos 10. Y aquí nuevamente la salvedad. Salvo que se determine que ese bien no llegue a existir por culpa o por causas atribuibles al vendedor, en cuyo caso el vendedor asume responsabilidad. Y aquí es un poco de lo que hablábamos de teoría de riesgo. Una cosa es que el bien no llegue a existir por causas externas a las partes o porque el bien en sí no pudo existir. Por ejemplo, en el ejemplo clásico del manual, yo tengo una perrita que está embarazada, ¿ok? Y le voy a vender la camada de crías a otra persona y por motivos ajenos a todos, lamentablemente, esa perrita pierde las crías, entonces ahí estamos hablando de un supuesto en que las partes no tienen responsabilidad. Distinto es, por ejemplo, si es que yo tengo que entregar estas uvas
y por negligencia mía se quema la plantación un mes antes de que les tengan que entregar. ¿Listo? En ese caso, igual la contraparte estaría o tendría derecho a exigir una contraprestación o una restitución o una indemnización dependiendo de qué lado estemos. Si es que la imposibilidad la causa, acuérdense, el deudor de la prestación, ¿ok? El acreedor no está obligado a pagar la contraprestación, pero sí a recibir la prestación del deudor o una indemnización por el daño generado. Si la causa el acreedor, ¿ok? Entonces el deudor no está obligado a ejecutar su prestación, pero sí tiene derecho a recibir la contraprestación que hubiera recibido. ¿Listo? No, señorita. Me quedé, creo que, o sea, el tema de la perrita que Ajá. yo quiero un Yo te voy a vender la camada de cachorros de mi perrita. Ajá. La camada que salga, sean 3, 10, 5, 20. Ya. Te la voy a vender. Tú me vas a pagar 1.000 soles por la camada. Entonces, si es que sale un perrito, tú me vas a pagar 1.000 soles por el perrito. A ver. Si salen 10 perritos, me vas a pagar. Pero cambia la relación, ¿te das cuenta? Porque al inicio me estás pagando 1.000 soles por un perrito y ahora me estás pagando 100 por perrito. Exacto. Y lo que decíamos es, si el bien no llega a existir por causas que no son imputables a tus partes, porque lamentablemente mi perrita no puede tener crías y mueren todas las crías, tú me vas a pagar igual. Y yo no voy a asumir responsabilidad. Toca. ¿Hasta cuándo se puede considerar, o sea, creo que no hay un monto, pero o un porcentaje de que la obligación se ejecutó parcialmente? O sea, por ejemplo, si es que yo me había obligado a dar 100, por ejemplo, y doy 85, también puede ser. Depende, o sea, depende del tipo de bien. Sí, si es que estamos hablando de un bien que tiene una cantidad determinada, ¿ok? Con que ya exista uno, pues ya es parcial. O sea, ya llegó a existir al menos uno. Ok, el ejemplo de los perritos es que nace un perrito. El ejemplo de las uvas es que tengo una tonelada de uvas. Pero si es que estamos hablando de un bien futuro, que es uno solo y es una unidad, como por ejemplo un departamento en construcción, entonces es ahí, o existe o no existe. Ahí no tenemos eso. Y entramos en esta discusión del porcentaje que, por ejemplo, está en la lectura de Montenegro, que es el departamento cuando existe y cuando existe. Si es que es una unidad, si es que estamos hablando de un bien determinado que es unitario, es fácil, es existe o no existe. Es indivisible. Sí, tal cual. Muchas gracias, señor Ruchi. Exacto. Yo, así como yo no puedo pagar la mitad del precio por medio carro, porque no me pueden dar medio carro, yo no puedo pagar la mitad del precio por medio apartamento, porque no me pueden dar apartamentos. Uno u otro. Lo que sí puedo hacer es decir, oye, si es que me tenías que dar 10 de X cosa y tienes 8, entonces te reajusto a 8. En ese caso sí se puede. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Perfecto. ¿Algún otro tema? Sí, pero podríamos ponernos el que como tiene que resolvamos eso. Ya. Básicamente, va a venir el caso que es igual que los casos prácticos. Es Juanito y Pepito celebraron un contrato de compraventa de fecha tal. Pepito se obligó a transferir tal cosa. En el camino pasaron todas estas situaciones. Y usualmente usted es abogado de Pepito, que le recomienda frente a la situación ABC. O, en todo caso, es pronúnciese usted en relación a la situación ABC. Básicamente es eso. Cuando digo situación ABC, usualmente no les voy a poner tampoco como respecto a la compraventa de futuro, compraventa, tal, sino en general a los problemas jurídicos que advierta derivados del caso. Ahí mi recomendación es denle una primera leída al caso, identifiquen todos los problemas jurídicos del caso. O sea, si es que es una compraventa, identifiquen, no sé, si es que hay algún tema de compraventa de futuro, algún tema de compraventa de bien ajeno, algún tema de pactos especiales, de modalidades, etcétera. Y una vez que lo están identificados, ya se ponen a escribir. Señor. En una compraventa, fuera la modalidad por extensión o ad corpus, ¿se puede renunciar a la liquidación antes de que se llegue la representación? ¿Se puede renunciar a la liquidación o a la revisión? En principio, en las ad corpus, lo usual es que siempre se incluye un texto de que las partes renuncian a cualquier tipo de diferencia que pueda existir, ¿ya? Nada te impide bajo Código Civil que tú en ese caso puedas renunciar a una diferencia que bajo Código Civil, si es más del 10%, pues te genera un reajuste. Nada lo impide. Que
puede llegar a ser problemático justamente que luego determines que existe esta diferencia. Eso en las outcorpus. Pero en las outcorpus creo que es un poco más fácil poder decir que se renuncia a eso. ¿Ok? En las que son extensión o cavidad, tampoco. No hay un artículo del Código Civil que te impida renunciar a esa diferencia, pero por la propia naturaleza del contrato, no tendría sentido que tú pactes un contrato por extensión o cavidad y renuncies al reajuste del precio. ¿Me sigues? Porque el beneficio de pactarlo por extensión o cavidad es tener derecho al reajuste del precio o a la rescisión. Entonces, si yo estoy pactando eso, no tiene sentido que yo luego renuncie, porque si no, sería básicamente una corpus. La retrogente, profesores, 1 año mueble, 2 años inmueble. Correcto. Sí. Eso está en el Código Civil. Y retornando a lo que decía el señor Noblecilla, la reversión no tiene plazo. Me parece. Me parece. ¿Pero por qué no tenía plazo? El de reversión, el pacto de reversión, en el caso de donación. Eso era lo que criticaba Jiménez. Un donatario nunca es dueño. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna duda, pregunta? En la donación con un cargo o módulo que si incumples el cargo o el módulo no pueden resolver, ¿no? Sí, ahí hay toda una discusión. De hecho, les recomiendo leer cualquier artículo que esté relacionado con la donación de José de la Riva Agüero, que le donó a la PUC todos los terrenos donde está Plaza River y tal. En la donación uno puede establecer las tres modalidades o tres elementos accidentales del contrato, que son el plazo, la condición o el cargo. ¿Ok? Plazo, pues lo conocen todos, condición lo conocen todos. El cargo es básicamente yo te dono, pero no llega a ser una obligación contractual propiamente dicho, sino justamente es un cargo, es tienes que realizar ciertas actividades, ciertas conductas, sea en relación al bien o no, también podría ser que no. Y justamente lo que dice la mayoría de personas, pero insisto, termina siendo igual debatible, es justamente que como tú me estás dando una liberalidad, finalmente el hecho de que yo cumpla o incumpla con el cargo no debería generar que yo pierda esa liberalidad. ¿Ok? Hay gente que sí dice que el hecho del cargo condiciona hasta cierto punto la donación, pero pierde un poco de sentido ahí tenerte una donación porque en todo caso yo estoy generando una suerte de contraprestación. Entonces, en sentido estricto, sí, hay una postura predominante de que el incumplimiento del cargo no debería generar la resolución de la donación, pero insisto, hasta el día de hoy sigue siendo debatible. Por eso las simulaciones que son consideradas fraude de la ley son ilegítimas, no se pueden hacer. Fraude de la ley y simulaciones son distintas. Es que lo que pasa es que en la clase pasada tuvimos donación y justamente el profesor dijo de que la donación no es muy recomendable y que se prefiere usar compraventas simuladas. Y lo mismo ocurre con la retroventa y el pacto de mejor comprador. Sí. Dice que muchos abogados sugieren, en vez de hacer un pacto de mejor comprador, Uno retroventa y causa. luego se lo vendes a Pero otro. bueno, ¿Pero es sí. permitido o no por la ley? A ver, es que voy a hacer la diferencia entre simulación y fraude de ley. Fraude de ley ocurre cuando yo me valgo de una disposición que me permite hacer algo para incumplir otra que me lo prohíbe. ¿Ok? Simulación involucra que hay dos actos jurídicos. ¿Ok? Involucra que hay un acto jurídico simulado y uno disimulado. Y es básicamente yo pretendo celebrar determinado acto jurídico, pero sobre eso pongo una máscara, una fachada de simular, de haber celebrado otro. ¿Qué ocurre específicamente en la donación? Que mucha gente, para evitar la donación inoficiosa, lo que hace es simular una compraventa. Es decir, yo le quiero donar al señor Cano algo que excede mi tercio de libre disposición y como no quiero que luego mis hijos reclamen, voy a decir que es una compraventa. Voy a decir que le estoy transfiriendo la propiedad de un inmueble a cambio de X soles. Pero en la realidad, el señor Cano nunca me va a pagar esos X soles, yo nunca le voy a reclamar esos X soles y el día que yo me muera, yo nunca recibí esa plata. ¿Ok? Entonces, en ese caso tenemos un acto simulado, que es realmente nuestra voluntad era tener una donación, pero para evitar la consecuencia jurídica de la necesidad, estamos generando una fachada que es esta compra. ¿Listo? Lo mismo ocurre con el pacto mejor comprador. Yo no puedo pactar que si encuentro un mejor comprador, me devuelvas la propiedad del bien para yo transferírsela a ese tercero. Pero la retroventa sí me permite pactar que tú me devuelvas la propiedad del bien. Entonces yo puedo decir, me va a devolver la propiedad del bien sin motivo alguno y al día siguiente yo se la transfiero a un tercero. ¿Ok? ¿Por qué hago la diferencia entre simulación y fraude de ley? Porque tienen consecuencias jurídicas distintas. Y acuérdense que hay simulación absoluta y relativa. Y una es causal de nulidad y la otra es causal de anulabilidad. ¿Ok?
Entonces tienen consecuencias distintas. Pero sí, ¿qué es lo que ocurre en nuestro Código Civil en general? Que hay muchas disposiciones que al día de hoy carecen de sentido, entonces la gente siempre va a tratar de buscar la forma de encontrar una salida alternativa. Entonces, ¿sería legítimo hacer eso? ¿O... Sí, obvio. O sea, en la simulación, al ser una simulación relativa, en principio es anulable. Y en el caso de fraude a la ley, pues sí, es un acto jurídico que en principio es nulo. Señores, más preguntas. Profesor, esa parte de que es que cuando el cargo supera económicamente lo que se está otorgando en la donación, ¿no recordaba si que simplemente se omitía el cargo o si que se reducía hasta cierto? Ahí, dame un segundo nada más solo para validar algo que puedo decir. Porque en principio, es lo que hablamos un poco al inicio de la clase, hay un punto en el cual incumplir ciertos contratos te sale más rentable que poder cumplirlos. Lo que no recuerdo es si tienes una disposición expresa en el Código Civil para el tema del cargo en concreto con la donación. Pero en principio, si es que excede o termina siendo más oneroso, tú deberías poder cumplir únicamente hasta el punto que te resulte económicamente viable. ¿Qué es lo que decíamos? Que finalmente el incumplimiento del cargo no te genera la resolución o la terminación de la donación, con lo cual ahí no hay un problema. Solo déjame chequear, salvo que alguno de ustedes lo tenga súper claro. Si es que el Código Civil te regula expresamente que hay una, digamos, que el cargo se puede tener por un opuesto. Me parece que no, pero igual No entiendo, ¿se toma como no puesto o se reduce? lo que te digo es, en principio, el incumplimiento de cargo no te produce la resolución de la donación, ¿ok? Con lo cual tú deberías poder cumplirlo hasta el extremo donde te resulte económicamente viable. Lo que sí te digo, no recuerdo en este momento, y si alguno de ustedes lo tiene súper claro y me ayuda perfecto, es si es que el Código Civil expresamente dice que no tiene sobre no puesto, porque el desarrollo del cumplimiento de cargo respecto a la donación es más que nada jurisprudencial. O sea, más que regulado del Código Civil, es jurisprudencial. Pero dame un segundo y te lo porque lo que no recuerdo es ese artículo, porque no es de contratos, sino que está en la parte de actos jurídicos y en la parte de sucesiones. Pero no te lo confío. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Duda? Aprovechen, señores. ¿Nadie? ¿Algún otro tema que quieran revisar? No. Perfecto. Entonces, señores, lo que les decía, el examen de la próxima semana comprende compraventa, todo lo que hemos visto compraventa, ¿ok? Tanto la parte de los elementos objetivos, subjetivos, determinación del precio, compraventa de bien futuro, compraventa de bien ajeno, modalidades, pactos especiales, etcétera. Suministro, que es lo que hemos terminado de ver esta semana, y la última, que va a ser donación. ¿Ok? Probablemente sea más de compraventa y dos casos bien precisos y particulares de suministro y donación, para que lo tengan en cuenta. Y es con materiales. ¿Qué pueden traer? Pueden traer su código civil, pueden traer sus apuntes de clase, pueden traer los casos que hemos visto en clase con sus comentarios fabulosos o apuntes, pueden traer los apuntes que tengan ustedes, sean impresos o a mano, no hay ningún problema. Lo que no pueden traer es libros, revistas, artículos, material comentado. O sea, si ustedes traen una impresión de lo que apuntan en sus laptops, perfecto. Pero si de la nada yo veo que tiene el artículo de Jiménez, no. ¿Listo? Y nada, es eso. Salvo que alguien tenga alguna otra duda, pregunta, y sujeto a que igual tengo que terminar de confirmar al señor de lo que estábamos hablando, la clase termina acá y los veo en la próxima semana. Dijo que ya venías de complemento. Compraventa, suministro de donación. Pero tenemos en cuenta como referencia todos los casos, entiendo que hemos Sí, visto. 100%. No, Listo, gracias, señores y señoritas. Yo, van a ser solo casos. Es solo casos, no hay nada de eso. Sí.
O sea, lo que probablemente ya está. Que es parte del departamento. Sí, sí, sí. Sí.